Hace unos meses publicamos en nuestro canal un video sobre los trepas, o también llamados autopromotores aberrantes, esas personas que prosperan pisando a los demás, especialmente en el aspecto laboral. Entre los cientos de comentarios hubo una pregunta que se repetía de alguna forma una y otra vez. ¿Por qué hay gente que parece tan encantadora al principio, pero luego se convierte en alguien destructivo, manipulador o cruel? Esa pregunta no solo lo hacen las víctimas que lo han sufrido, también se la han hecho científicos, terapeutas y los criminólogos durante algunas décadas. Y en el año 2002, dos psicólogos canadienses, Hallhouse y Williams de la Universidad de Columbia Británica, decidieron intentar responderle. Publicaron un estudio titulado La tríada oscura de la personalidad: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Su objetivo era entender por qué algunas personas con gran carisma y aparente éxito social eran al mismo tiempo frías, calculadoras y peligrosas en sus relaciones. Así nació el concepto de la tríada oscura de la personalidad, un conjunto de 3 rasgos subclínicos que son el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía, que cuando se combinan forman una constelación psicológica con enorme poder destructivo. Cuando hablamos de rasgos subclínicos, no nos referimos a personas con trastornos mentales diagnosticables como tal. No son necesariamente narcisistas patológicos ni psicópatas criminales. Son individuos que dentro del rango normal de la población muestran niveles elevados de ciertos rasgos oscuros. Son funcionales, encantadores, exitosos y precisamente por eso peligrosos, porque son difíciles de identificar. Estas personas pueden ocupar posiciones de liderazgo, política, influencia o incluso de ayuda, como terapeutas o líderes espirituales, mientras mantienen dinámicas interpersonales centradas en la manipulación, la instrumentalización y el control. Hallhouse y Williams lo resumieron así: la tríada presenta una forma adaptativa del egoísmo humano, donde el beneficio propio puede lograrse a expensas de los demás sin necesariamente romper la ley. El primer rasgo de la tríada es el narcisismo. El término proviene del mito griego de Narciso, el joven que se enamoró de su propio reflejo y murió incapaz de amar a nadie más. Pero fue el psicoanálisis que lo transformó en un concepto clínico. En 1914, Sigmund Freud describió el narcisismo como una etapa normal del desarrollo, donde el niño dirige una energía afectiva hacia sí mismo, pero cuando esa etapa se fija y no evoluciona y se desarrolla correctamente hacia la capacidad de amar al otro, surge el narcisismo patológico. Otto Kernberg lo asoció con estructuras de personalidad que oscilan entre la grandiosidad y el vacío emocional. Describió al narcisismo como alguien con una autoimagen frágil sostenida por la admiración externa, mientras que Heinz Kohut lo entendió como una herida del desarrollo, el resultado de no haber sido visto o validado emocionalmente. Ambos científicos en algo sí coinciden. El narcisismo no es exceso de amor propio, sino una defensa contra la sensación de insignificancia. A nivel de rasgos, el narcisismo implica grandiosidad, es decir, soy especial y merezco privilegios, necesidad constante de admiración, empatía instrumental, explotación interpersonal, y en la vida cotidiana pueden parecer líderes inspiradores o parejas perfectas, pero con el tiempo todo se convierte en un escenario donde solo importa su brillo. El otro se va apagando, sintiéndose invisible o insuficiente. El narcisismo, en el fondo, es una adicción a la admiración, entre otras cosas. Y cuando esa admiración se interrumpe, aparece la rabia, el desprecio o la humillación. No importa si te conoce de años, eres su pareja o eres familiar. En el segundo rasgo es el maquiavelismo. Inspirado en Nicolás Maquiavelo y su obra El Príncipe, representa la creencia de que el poder se mantiene mediante la astucia y la manipulación. En 1970, Richard Christie y Florence Gates desarrollaron la escala March IV para medir cuán dispuesta está una persona a usar la manipulación estratégica para alcanzar sus fines. El maquiavélico se caracteriza por frialdad emocional, desconfianza hacia los demás, cálculo irracional y ausencia de culpa. No necesita ser admirado como el narcisista, solo necesita que los demás sean útiles. Observa, espera y manipula. Sabe leer las debilidades ajenas y las usa para avanzar.
En el trabajo puede ser quien sonríe mientras sabotea. En la familia es el que divide para controlar. Y en la amistad es el que te escucha solo para usar tu información más tarde. Su mundo se basa en una idea simple. Todo el mundo manipula y quien no lo hace, pierde. El tercer vértice de la tríada es la psicopatía. Y aquí entramos en el terreno de la frialdad emocional extrema. Harry Clerkley, en su obra Massive Sanity de 1941, describió a la psicopatía como alguien capaz de parecer perfectamente normal, pero desprovisto de conciencia moral o empatía. Décadas después, Robert Hare desarrolló la PCLR, es decir, el Psychopathy Checklist revisado, donde distingue dos factores. Uno, el interpersonal afectivo, es decir, el encanto, la manipulación y la falta de culpa, y el social desviado, es decir, la impulsividad, irresponsabilidad y conductas antisociales. La psicopatía no siempre implica crimen. Muchos psicópatas son sociales o corporativos o integrados o de guante blanco. Personas que usan la crueldad como herramienta funcional. Son los ejecutivos sin remordimiento, las personas que destruyen emocionalmente y los líderes que generan sufrimiento sin pestañear. No sienten culpa porque no sienten conexión emocional en absoluto. El dolor ajeno no les duele, les es total y completamente irrelevante. La tríada oscura en conjunto es el cóctel perfecto para el poder de hoy. Por separado, estos tres rasgos ya son complejos, pero combinados forman una estructura adaptativa en entornos donde el poder, el control y la autoimagen se premian. El narcisismo aporta el encanto y la grandiosidad. El maquiavelismo, la estrategia y el cálculo. Y la psicopatía, la frialdad y la falta de culpa. Pohus lo resumió así: son individuos que maximizan su beneficio personal mediante tácticas socialmente manipulativas, manteniendo una reputación atractiva mientras explotan a otros. El resultado es personas que saben parecer buenas mientras destruyen. Estar cerca de alguien con altos niveles en la tríada de huellas profundas, la manipulación constante, el gaslighting, el abuso emocional y la invalidación prolongada erosionan lentamente la percepción de la realidad. Las víctimas suelen presentar ansiedad crónica, disociación, culpa persistente, autoestima fracturada y dificultades para confiar nuevamente. Muchos desarrollan síndrome de abuso narcisista o incluso síntomas de estrés postraumático complejo, porque la violencia no siempre es visible, a veces se disfraza de afecto, carisma o liderazgo. Las víctimas no solo sufren el daño, sino la confusión de haber sido amada y destruida por la misma persona. A esto lo llamamos trauma relacional. Hoy vivimos en una cultura que en muchos sentidos glorifica los rasgos oscuros. Las redes sociales premian la grandiosidad, el entorno laboral recompensa la manipulación política y los discursos de éxito celebran la frialdad emocional como sinónimo de fortaleza. Series como House of Cards, Suits, You o Breaking Bad, entre muchas otras, romantizan el poder sin moral. Vivimos en un tiempo donde la empatía se percibe como debilidad y la astucia como virtud. Pero lo que socialmente se aplaude, la determinación, liderazgo y confianza, puede esconder en ciertos casos la cara funcional de la tríada oscura. No siempre se trata de villanos, sino de sistemas que premian la desconexión emocional. Ahora bien, ¿qué hacer si trabajas, vives o tienes una relación con alguien así? Los expertos en la tríada oscura como Pohus, Hare, Johnson, Babiak, el mismo Iñaki Piñuel, entre muchos otros, coinciden en algo. No se trata de cambiar al otro, sino de protegerte tú. En el trabajo, mantén los límites claros. No compartas información personal. Registra todo por escrito. Estas personas manipulan narrativas y distorsionan hechos. Evita enfrentamientos directos. Son maestros del juego social. La confrontación abierta puede volverse en tu contra si no la sabes manejar. Fortalece tu red, busca aliados, validación externa y supervisores informados y competentes. En la familia, reconoce la manipulación emocional. No caigas en la culpa o el deber impuesto. Establece distancia emocional y física cuando sea necesario. Aprende a decir no sin justificarte. El narcisista o maquiavélico usará cualquier explicación como arma. En amistades o relaciones, evalúa el equilibrio.
Si constantemente sientes miedo, agotamiento o duda, algo anda mal. No intentes salvarlos. La empatía mal dirigida te ata al ciclo del abuso. Busca apoyo terapéutico. El daño no desaparece solo. Se necesita acompañamiento especializado y como escribió Robert Herd, no todos los psicópatas son criminales, pero todos dejan huellas emocionalmente impactantes. La tríada oscura no es solo un modelo psicológico, es un espejo de cómo el poder, la apariencia y la frialdad pueden disfrazarse de éxito, porque el mal no siempre grita, a veces sonríe, a veces dirige una empresa, a veces duerme al lado nuestro. Comprenderlo es recuperar la capacidad de ver, porque el verdadero poder humano no está en manipular o dominar, sino en conservar la empatía en un mundo que constantemente la desprecia. Yo soy Natalia Espinosa y en conjunto con mi socia Mosi Moctezuma te queremos decir lo siguiente: no estás solo ni sola. Si estás viviendo una relación de abuso y quieres entender lo que pasó, o si eres terapeuta o quieres aprender a detectar estos patrones, te invito a conocer el curso de abuso silencioso, una guía para comprender el trauma relacional y reconstruir desde el cuidado. Porque sanar no siempre empieza con fuerza, a veces empieza con la verdad.